Bueno, vamos a empezar ya. Como les decía la ocasión anterior, suelo empezar las clases preguntando eh, qué vimos la clase anterior como una manera de reanimar lo que sabemos y ver su grado de comprensión. A ver, voluntarios o tomo involuntarios. A ver, Aarón Bautista López. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Este, la clase pasada, en la parte que estuvimos estudiando del tratado, Spinoza nos dice que, como todos, empieza por ser admirador de la riqueza, del placer y del honor. Y al inicio del tratado dice que con frecuencia ese tipo de cosas, él las considera tanto vanas como fútiles, pero encuentra posteriormente que esos bienes no son bienes duraderos y que en realidad no aportan nada al ser humano ni a su razón, sino que al contrario, no le dan serenidad, no le dan una vida equilibrada, y esos bienes nos llenan de incertidumbre y nos lanzan a la contingencia. Entonces, ya casi al final de la clase, vimos que en Spinoza tenemos tanto un proyecto epistemológico, pero con una finalidad existencial, y en ese sentido la libertad es una autodeterminación de nosotros mismos hacia los fines, pero que son fines dados por nosotros mismos y por nuestro régimen intelectual y no dados por personas ajenas. Bien, gracias. Había otra mano levantada, pero no recuerdo de quién era. Héctor. Ah, sí, justo eso. Bueno, pues se señaló ahí que Spinoza, bueno, busca una reforma, ¿no? En cuanto al entendimiento humano. Digo, pues el texto dice, claro, no es una reforma un tratado sobre la reforma del entendimiento humano, propone una nueva manera de cómo construir el conocimiento, pero a diferencia de Descartes, por ejemplo, que va en la misma tónica, digo, si se compara, por ejemplo, los empiristas de ese momento como Locke, que Locke hace un ensayo, digo, va como reconstruyendo cómo es que se construye, Spinoza señala que no, que tiene que hacer una nueva manera en cómo se tiene que generar el conocimiento humano. Y bueno, a diferencia de Descartes, que también está en la misma tónica, él dice, bueno, yo no voy a empezar por el ser o por el cogito, yo voy a empezar por el método, o sea, cómo es que tenemos que ir, cómo es que se tiene que ir construyendo ese conocimiento. Y también es una diferencia muy importante que tiene con Descartes. Me parece también aquí que él, y bueno, ya me queda una duda, él también deja de lado esa noción de la dualidad mente-cuerpo que maneja Descartes, o todavía sí la deja, ¿verdad? No, lo que va a afirmar es que los dos atributos, lo corporal y lo extenso, pertenecen a una única sustancia. Exacto. Él no acepta la dualidad, él acepta la unidad en la sustancia, pero eso lo veremos más adelante. Muy bien. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Como mi propósito es saber cómo está la comprensión, a ver, tomo participantes involuntarios. Omar Ruiz, ¿qué percibiste de la clase anterior y de las clases anteriores? ¿Cuál es el proyecto de Spinoza? Porque en cierto modo tratamos de dibujarlo, fue mi propósito dibujarlo la ocasión anterior. Omar Ruiz, ¿tienes apagado tu micrófono, Omar? ¿O no sirve? No lo sé. ¿O no estás? Lo que es más grave. A ver, Daniela, ¿qué dirías? Mm, Bueno, Spinoza se pregunta por el bien verdadero. Entonces, en ese sentido es cuando comienza a pensar en estos bienes que podríamos pensar inmediatamente, ¿no? Riquezas, honor, placer. Pero después él
él está como en un proceso de pensamiento, entonces llega al punto en el que se da cuenta que esos en realidad no son bienes, que en realidad son elementos que realmente solamente se ocupan de distraer a la mente humana, ya que la mente humana debe, como que su función realmente es entregarse a la reflexión. Mm, Está preguntándose también Spinoza acerca del bien y el mal y se da cuenta de que estos son ideas relativas. Y en cuanto a su proceso de reflexión que lleva a cabo para justamente llegar a esta idea de lo que es el bien verdadero, y comienza a pensar en que la perfección es, es un camino que se debe seguir para alcanzar el sumo bien, ya que el sumo bien es alcanzar la perfección. Mm, Aquí empieza también a mencionar la importancia de la naturaleza. Ahí yo creo que esa para mí es una duda, la relación que hay en cuanto a la naturaleza, porque no entiendo bien si la naturaleza es como algo que se debe encontrar o entender, pero bueno, voy a continuar y ahorita regreso a mi duda con la naturaleza. Pero Spinoza llega a este punto en el que entiende que se debe adquirir la naturaleza. Yo lo copié así del libro. Menciona que se debe adquirir la naturaleza y además instar a otros a que la adquieran. Eh, y refiere al entendimiento y refiere a esta necesidad del hombre por lograr que su entendimiento y su deseo concuerden con los del otro. Eh, y para llegar como a este acuerdo es que tenemos que relacionarnos, bueno, es como yo lo fui entendiendo, a partir de la naturaleza y de comprender la naturaleza y adquirir la naturaleza. Eh, Aquí también menciona lo que acaban de preguntar acerca de la relación del alma y el cuerpo. Y Spinoza menciona que el cuerpo nos sirve para sentir. Es como... eh, y, y- y la forma en la que para Spinoza se puede llegar se empieza a llegar al conocimiento es a partir de pensar en las cosas que él sí puede determinar que sabe. Entonces menciona experiencias, acontecimientos, eh, y también copié la cita, la existencia singular de una cosa no es conocida sin que se conozca también su esencia. Entonces él también ya empieza a mencionar un poco la, el concepto de la esencia de las cosas que después relaciona con un concepto nuevo que es la esencia objetiva. Y él compara a la esencia objetiva con la certeza y dice que son lo mismo. Digamos, él está en este camino de llegar, bueno, yo creo que eso a mí me sirve pensarlo. Él estaba pensando todo esto porque, según yo, lo que busca es lo que mencionaba al principio, ¿no? Entender, o sea, saber bien si existe el bien verdadero. Entonces, se da cuenta, después de haber pensado todo esto, que lo que realmente necesita es un método, porque a través de este es como se va a llegar al conocimiento. Entonces, el método es un conocimiento reflexivo, es la idea de la idea. Mm, La, el conocimiento como idea no necesita signo, solamente le es suficiente su propia esencia objetiva. A ver, Entonces, gracias. así yo llegué, doctor, sí, nada Es más que como entender, bueno, según yo lo que estamos leyendo, ¿no? te ¿Por qué agradezco, te todo agradezco. más a esto? Te fuiste un poco adelante, pero está bien, vamos a precisar. Daniel Hernández. Sí, profesor. Bueno, yo quería hacer solamente algunas notas muy específicas. Creo que en las sesiones pasadas veíamos primeramente un contexto histórico, ¿no? Para comprender
los acontecimientos que llegaron a rodear y tal vez a inspirar, ¿no? El pensamiento de Spinoza, ¿no? También veíamos en algunos de los puntos que pues Spinoza hace referencia de alguna forma a un hiperbién, ¿no? Buscamos un bien supremo, ¿no? Que muchas veces lo buscamos, dirá en el numeral 3, el honor, riquezas y el placer, ¿no? Pero en el número 8, pues vemos cómo las consecuencias de buscar eso al final son malas, ¿no? Porque se les ve más bien como fines y no como medios, ¿no? Y medios para llegar a la perfección del ser mismo, ¿no? A la autoperfección. Eso es lo que Spinoza veía como, si quisiéramos ocupar esta palabra, ¿no? Este hiperbién, ¿no? Si lo quisiéramos decir de forma aristotélica, este hiperbién para Spinoza es la autorrealización, ¿no? Y esto se logra, pues, aprendiendo a amar, ¿no? Aprendiendo a darle su justo valor a las cosas, ¿no? Entenderlas como medios y no digamos, desearlos tanto que de ser medios pasen a ser fines, porque al final eso va a provocar consecuencias catastróficas para aquel que las obtenga. Sería todo de mi parte, profesor. Gracias, Daniel. Valeria Carvajal, ¿qué podrías agregar? Me interesa ahorita sondear el grado de comprensión de cada uno, ¿no? Por eso las preguntas. Valeria Carvajal. Sí, doctor. A esto quizá algo que podría agregar y que me resultó interesante de esto podría ser precisamente a partir del parágrafo 6, cuando ya se adentra respecto a la solución de la filosofía y el verdadero bien. Ahí podemos ver que lo que antes se menciona en parágrafos anteriores posiciona a los bienes que se tenían por ciertos, de algún modo en inciertos, en función de su propia naturaleza. Entonces, la nueva tarea que se plantea Spinoza respecto a la reforma del entendimiento, entonces se divisa, si bien no más clara, al menos se aporta un ápice de fe a esta nueva tarea, ya que si bien en un principio se tenía por incierta esta misma tarea, también se tiene que los bienes que se consideraban bienes en sí mismos tampoco pueden aportarnos certeza. Y ya a partir del parágrafo 7 también se entrevé la estima que puede tener el autor hacia la reflexión o en sí mismo hacia el conocer. Y de ahí me surge una pregunta que es, ¿de qué se habla cuando se habla de la conservación del ser? Porque creo que justo en esas palabras es como lo menciona el autor, ya que en ese parágrafo se refiere a las cosas que persigue el vulgo, suelen provocar la muerte de manera indistinta entre quienes las poseen y entre quienes no. Y por eso es que plantea esta conservación del ser. Y a partir de ahí sería mi duda y me parece que nos quedamos en el parágrafo 9, donde el autor nos dice que el origen de todos los males tiene su fundamento en el amor y es ese amor hacia las cosas que son perecederas. Y a partir de ahí me parece que comenzaremos a avanzar en esta clase. Pero sí, de momento me queda esa duda de qué se habla cuando se habla de la conservación del ser. Sí, yo les decía en una de las primeras sesiones que para Spinoza, la ética de Spinoza es bastante singular, ¿no? En una de las primeras sesiones me permití tratar de mostrar la diferencia entre una ética convencional y la ética de Spinoza. Es decir, las éticas convencionales suelen ser doctrinas que tienen por una parte un concepto de la acción humana, un concepto de la buena acción humana, es decir, una serie de principios, una serie de dogmas, una serie de afirmaciones acerca de la conducta humana, y luego una doctrina que justifica esas afirmaciones o esos principios, una justificación de esos principios
para mostrar que esos principios son racionales, o como en el caso de Kant, provienen de la autonomía del individuo, ¿no es cierto? Spinoza no busca eso. Spinoza busca como ética una perfección de la vida humana, una realización de sí mismo. Y esa realización de sí mismo es a lo que va a llamar esa perseverancia del ser. Lo que Spinoza va a decirnos, me adelanto muchísimo, pero es que yo quiero ya que tengan una idea más clara. Spinoza va a decirnos al final, lo que importa es ese impulso que llevamos nosotros para vivir, para preservar nuestra existencia, y cuál es el sentido que le damos a ese impulso. O bien lo dirigimos hacia una potenciación de nuestro ser, o bien lo dirigimos hacia una minimización de nuestro ser. Toda la ética de Spinoza va a ser justamente la búsqueda, la persecución de esto que va a llamar ahorita perfección humana, que no es otra cosa que la realización de la potencia racional y afectiva que el ser humano tiene. A eso se refiere con perseverar. ¿Por qué? Porque cuando nos entregamos a pasiones negativas como el honor, el placer o la riqueza, lo que hacemos no es potenciar nuestra vida, sino minimizarla, es decir, llevar a la vida hacia bienes inciertos, hacia lo incongruente, hacia la falta de realización de sí. A eso se refiere, lo detallaré después, pero ya con eso creo que alcanzas a ver la respuesta de Spinoza. La filosofía de Spinoza es una filosofía que apuesta por una vida potenciada, por una existencia elevada a su perfección. Y elevada a su perfección quiere decir hacer que ese impulso por perseverar en nuestro ser se realice por completo, dedicando nuestro esfuerzo, nuestra energía psíquica y mental a la persecución de ese bien que está a nuestro alcance. A ver, Isaac Mata, ¿qué agregarías? Sí, profesor. Bueno, honestamente recuerdo un poco de lo de la clase anterior. Solo sé que pasamos por los parágrafos, que sí nos quedamos en el 9. Y bueno, déjenme me regreso un poco. Ok. Bueno, nos quedamos en el parágrafo 9, que como dijo anteriormente la compañera, era sobre cómo el amor, bueno, se podría decir que altera algunas cosas de todo lo que estamos viendo. Y bueno, honestamente creo que tengo que releer un poco porque tengo que aclarar algunas cosas. Entonces, no tendría mucho que decir en estos momentos. Por favor, Isaac, eleva el nivel de tus lecturas. Me da la impresión por tu respuesta que o no prestaste mucha atención o definitivamente no estuviste con nosotros, pero son respuestas extraordinariamente vagas. En las próximas ocasiones que te pregunte, por favor, eleva el nivel de tu conocimiento y tu respuesta. ¿Ok? Sí, profesor. Chris Vale. Sí, buenas, doctor. Pues agregar algo como A ver, tal nuevo, lo ya visto, no sé si podría, pero recapitular hasta el parágrafo en que nos quedamos, pues básicamente Spinoza está aclamando que el ser humano, que el hombre no se apegue a ¿cómo poderlo decir? Se me acabo de olvidar la palabra, meramente a pasiones terrenales, sino que elevar eso a una pasión infinita, que se podría catalogar como infinita, desdichando la calidad del objeto, vaya, que eso es lo que asume el amor que tiene el hombre hacia ese objeto material, que de ahí podría derivar al sinfín de catástrofes que ya se mencionaron. Y pues, avanzando ya. ¿Qué más podría rescatar? Y esto, Spinoza, aún así, no sé, en el parágrafo 10,
voy a citar, hace como que una aclaración frente a el no de poner toda avaricia, todo deseo sexual y toda gloria. A lo que yo quiero referir a lo que se refiere, vaya, es el que no hay que declinarse no hay que rechazar del todo las pasiones que tiene el hombre por naturaleza. Mantenerlo nivelado, por decirlo de alguna manera. A ver, disculpa que te pregunte, pero yo veo una imagen que dice Chris Vale y me da la impresión de que estoy viendo una mujer. ¿Es así? Pero tu voz es de hombre, o sea, no, No, profesor, ya me quedé con muchas dudas. No, Me quedé con no muchas pasa nada, dudas. profesor. Pero Chris Vale, ¿es tu nombre o? Es Chris de Christian, pero pues no sé, como que Bueno, prefiero así resumido, no sé, suena bueno, más chido. bueno, te agradezco la respuesta. Manuel Vergara. Gracias, profesor. A mí me parece que se está olvidando la tesis central de la clase anterior, que justamente hace énfasis sobre el título del libro. Cómo Spinoza, a partir de proponer un modelo epistemológico que nos ayuda a reformar el entendimiento para así dirigir nuestra vida, o sea, es decir, que desemboque en una ética que nos ayude a potenciar nuestros actos hacia una vida que va hacia el perfeccionamiento y así, pues deslindarnos de estos bienes que se nos han impuesto inconscientemente o conscientemente, pero a partir de la sociedad, ¿no? Dejar de creer en cosas que sean azarosas, como las anteriormente ya dichas. Por eso, bueno, de ahí viene la necesidad, ¿no? De modificar o reformar el entendimiento. Más allá de eso, de ahí dice Spinoza que el hombre sí puede actuar de buena manera por convicción propia, pero la manera ideal de hacerlo sería reformando su manera de entender el mundo, ¿no? Entender cómo él entiende para así dar, dar una vía hacia una vida perfecta. Eso es todo. Gracias. Déjenme recordar algunas cuestiones que creo, un poco en la línea de lo que dice hace un momento Daniel, que creo que es muy importante que tengan presente para la perspectiva del curso. Lo que Spinoza nos está proponiendo es una reforma, una enmendación, dice el término latino que usa es enmendatio, una corrección del entendimiento. Pero lo que nos está proponiendo, vean ustedes, en el fondo es bastante fuerte. Nos está diciendo los bienes que persigue la conciencia común no son los bienes duraderos, no son los bienes que conducen al bien supremo, ¿no? Es decir, nos está diciendo no una pequeñez, sino nos está diciendo algo como tan fuerte como los estoicos. Hay que cambiar la perspectiva de nuestras vidas, literalmente. Pues una reforma es una, como dice algún comentarista, es una purificación, pero esta purificación en realidad lo que significa es, vamos a cambiar la perspectiva global en la que nos concebimos y concebimos el mundo. Claro está que todos nacemos con una cierta concepción de las cosas que nos es dada y que nos es heredada por el contexto, pero lo fundamental es justamente cambiar la perspectiva de esta concepción que tenemos de nosotros mismos y tenemos las fuerzas. Es decir, Spinoza está diciéndonos, hay una reforma fundamental del entendimiento para modificar nuestra concepción de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Eso es en el fondo lo que está sucediendo. Ahora, este texto, que además es uno de los textos de juventud, vale la pena como introducción porque él lo narra primero, como hemos visto, como una experiencia autobiográfica. Así es como las cosas me han sucedido a mí. Así es como una conciencia común y corriente ve las cosas. Esa es la experiencia que he llevado de mí. Y en ese sentido, ya veremos que esto es muy importante para la filosofía de Spinoza, porque Spinoza dice que para comprendernos, lo primero que tenemos que ver es
percibirnos en nuestra actividad real, no crear filosóficamente un horizonte inexistente, sino aprender en nuestra acción, en nuestra experiencia, en nuestra vida, cuál es el bien que debemos perseguir. Y luego, efectivamente, como decía un compañero hace un par de intervenciones, de lo que se trata en Spinoza, a diferencia de los estoicos, no es eliminar, eclipsar las pasiones. Spinoza sabe que el ser humano es un mundo es un hombre pasional, y entonces el ser humano va a seguir permanentemente vinculado a sus pasiones. El problema es que no tiene por qué estar entregado a ellas. El problema es cómo lograr un equilibrio entre la razón y las pasiones que de todas maneras van a seguir actuando en su vida. Entonces eso es lo que lo distingue del estoicismo. Ahora, era muy importante para mí empezar de esta manera porque, como ustedes llegarán a ver, Spinoza va a hacer un cambio fundamental en todas las perspectivas que desde el siglo XVII querían modificar el pensamiento. Un compañero previamente decía lo mismo que hizo Hobbes, o lo mismo que hizo Bacon, o lo mismo que hizo Locke. Es lo mismo que hace Spinoza, corregir el entendimiento, pero el cambio que va a hacer Spinoza es un cambio muy radical, al punto de que vamos a llegar a una concepción totalmente diferente del método, de la idea adecuada, del fin que debemos perseguir. Y como último señalamiento, justamente esto: para corregir nuestras vidas, tenemos que corregir nuestras ideas. Y para corregir nuestras ideas, tenemos que comprender cómo se han formado. Tenemos que comprender de qué manera nuestra alma, que para Spinoza va a ser el equivalente a la mente, cómo nuestra alma forma las ideas que dirigen nuestra existencia. En ese sentido, decía la ocasión anterior, tenemos un proyecto epistemológico porque de lo que se trata es de comprender nuestro régimen mental, de comprender nuestra manera de formar ideas, pero esta manera de formar ideas la tenemos que comprender con el fin de transformar nuestra concepción y nuestra vida ética. Es decir, tenemos a la vez un proyecto epistemológico, pero cuyo fin es literalmente existencial, en el sentido de que de lo que se trata es de corregir nuestras vidas tal como las vivimos. ¿Por qué? Porque la afirmación de Spinoza es que nuestras ideas, la formación de nuestras ideas, es la formación que guía nuestra acción. A diferencia de Descartes, que va a colocar la voluntad ahí en medio, Spinoza va a rechazar la idea de voluntad y va a decir, en realidad, lo que dirige nuestras vidas no es una buena o mala voluntad, son las ideas que tenemos, que nos hemos formado y que dominan nuestra existencia. Ese es el horizonte en el que les pido que tengan presentes las cosas. Rodrigo. ¿Qué tal, profesor? Una duda nada más de rápido. A lo largo de la lectura, o en cuanto he leído, por lo menos este texto de Spinoza, me surgió la duda, de si Spinoza es el mismo que vamos a ver durante toda su trayectoria filosófica. Es decir, por lo mismo que usted comentaba hace unos minutos sobre que este es un texto de su juventud, y por lo mismo, en toda la línea o en la manera en la que encadena los temas a lo largo de esta tesis, podemos notar a un personaje revolucionario e impetuoso, de cierta forma. Y mi pregunta es si a lo largo de todos sus discursos vamos a observar al mismo autor en sentido de la manera en la que defiende las tesis y cómo las explica y cómo las ataca. O si vamos a ver, por ejemplo, un Spinoza en estos ensayos y después vamos a ver otro tipo de Spinoza, como es en el caso de Kant, por ejemplo, cuando escribe la fundamentación de la metafísica y ya cuando termina, por ejemplo, con la crítica de la razón práctica. No sé si me doy a entender en mi pregunta. Sí. A ver, obviamente hay algunos cambios entre este texto, el Tratado de la Reforma del Entendimiento, y la ética, pero en lo fundamental el impulso va a ser el mismo. La ética, sin embargo, tiene un tono mucho menos personal. Como ustedes verán, lo que hace la ética es partir ya del concepto de ideas adecuadas que aquí formula. Sin embargo, las ideas básicas son las mismas, particularmente desde el punto de vista que a mí me interesa, la idea de idea adecuada.
el concepto de idea adecuada, que es el que va a perseguir aquí, va a ser fundamental para comprender la ética. Si nuestra vida se tiene que guiar por ideas adecuadas, y eso está tanto aquí como en la ética. Sí, por supuesto, hay algunos cambios. Déjame hacer un pequeño paréntesis. Algunos autores, algunos comentaristas se preguntan por qué Spinoza no terminó este tratado. ¿Te acuerdas que en el inicio dicen lo escribió de muy joven y luego no le dio tiempo y no llegó a corregirlo? Bueno, en realidad, la mejor respuesta que yo conozco, hay varias, por ejemplo, la que no tuvo tiempo, otra que se había metido en contradicciones que no podía resolver, pero la que me parece más adecuada es, Spinoza no termina este tratado, porque en realidad a él le sirvió como de preámbulo para lo que después será la ética. ¿Te acuerdas que hay una parte en donde dice aquí, esto es un tratado metodológico para lo que después será mi filosofía? En realidad, aparentemente, Spinoza ya tiene en este momento la idea de la ética en la cabeza, la llama todavía mi filosofía, pero ya la tiene claramente en la cabeza, y entonces no vale la pena terminar esto porque en realidad la culminación de esto es la ética misma. Es decir, sí, por supuesto hay algunas diferencias. Por ejemplo, aquí nos va a hablar de 4 grados de conocimiento, de 4 formas del conocimiento, y en la ética lo reduce a 3, pero son cambios menores. En realidad vamos a ver al mismo Spinoza, el mismo vigor, la misma libertad de pensamiento en los dos textos. Muy bien, vamos al texto ya para empezar. ¿Qué vemos en el apartado 10? ¿Voluntarios o involuntarios? ¿Qué prefieren? ¿Qué vemos en el apartado 10? ¿Qué encontraron en el apartado 10? De volada, respóndanme. Voluntarios. Que si el amor se Fernando. dirige a un... No, bueno. Sí, continúa. Que si el amor se dirige hacia una cosa eterna o infinita, al contrario, como lo hacen los placeres carnales que pueden estarse repitiendo constantemente su deseo, apaciguará el alma y no le traerá penurias o más dolor, ¿no? Es lo que encontramos en el apartado 10. ¿Qué más? ¿Alguien que agregue algo ahí? ¿En qué nos hemos equivocado? Dice el apartado 10. Bueno, yo podría agregar que en este apartado Spinoza trata de nuestra naturaleza de todo aquello que es finito. Las naturalezas finitas dentro de nuestra vida práctica se presentan como algo que tiene que alimentarse constantemente para seguir produciendo bienes, por así decirlo. Mientras que nuestra naturaleza tiende más a aquello que es infinito y algo que sea constante y que permanezca. Entonces, al hacer esta decisión entre los placeres o las cuestiones como finitas frente a nuestra propia, frente a esta necesidad que tenemos de algo que perdure, algo que autosubsista, es por ello que cuando redirigimos este impulso de vida en forma de apreciación de amor hacia estas cosas finitas, ese mismo impulso va decayendo porque no comparten la misma naturaleza o no son sustancialmente afines, por así decirlo, tal vez. A ver, me parece que tienes razón, aunque el lenguaje que usaste no es para nada espinosista, pero sí tienes razón. Dice Spinoza, nos hemos equivocado de objeto. ¿Quién quiere agregar algo? A ver, hay Carlos Rivero. No sé si ya subiste la mano otra vez, Fernando, creo que no. Sí, profesor, ahí mismo en el apartado aparece esta idea que mencionaban antes sobre, digamos, la similitud que hay con la ética estoica, pero a la vez la diferencia que tiene, en cuanto que no niega que, digamos, en la vida terrenal podemos o vamos a tener deseos, y yo pienso más bien que ahí se acerca más hacia como una virtud aristotélica, como al equilibrio de las pasiones. ¿Ya terminaste, Carlos? Sí. Sí, bueno, a ver, Spinoza no habla de equilibrio de las pasiones tampoco. Spinoza habla más bien de redireccionar nuestras ideas
para convertir las pasiones negativas en pasiones positivas. Pero eso ya lo veremos un poco más adelante. Sin embargo, aquí dice algo importante. Dice, nos equivocamos de objeto, porque hemos puesto el bien en los objetos exteriores, cuando en realidad el bien tiene que ser algo que esté a nuestro alcance, que esté en nuestra libertad, que podamos nosotros alcanzar, no algo que dependa de la contingencia y de la fortuna. Y por otro lado, enuncia algo que después va a aparecer, por ejemplo, en la ética, para responder a la pregunta anterior, que dice, cuando algo no se ama, pues no se tiene inquietud respecto a él, ¿es cierto? En cambio, dice él, se trata de alcanzar una alegría totalmente pura y libre de tristeza. Bueno, pues eso va a ser justamente uno de los fundamentos de la ética de Spinoza. Se trata de alcanzar ese estado que él va a llamar de alegría. Alegría es cuando nuestra potencia de existir se despliega hacia arriba, se fortalece. Cuando Spinoza define los afectos, en el libro 3, va a decir, hay 3 afectos fundamentales, el deseo, la alegría y la tristeza. Ya lo veremos con cuidado, pero el deseo es el impulso fundamental de los seres humanos, es el connatus que busca efectivamente potenciarse. La alegría es cuando ese impulso se va hacia arriba, se potencia, y la tristeza, en cambio, es el afecto que nos produce cuando equivocamos el objeto, cuando equivocamos la formación de las ideas y nos entregamos a disminuir nuestra potencia de existir. Ya vean aquí, aprovecho eso para responder a la pregunta anterior. ¿Es el mismo Spinoza o es otro? Pues en realidad es bastante cercano. Alegría y tristeza serán 2 de los 3 afectos fundamentales en la ética. Por otro lado, dice, bueno, si lograra entregarme a la reflexión, pues aunque captar esas cosas no es fácil. Es decir, este carácter a mí me parece interesante. Uno no modifica su vida moral en una decisión relampagueante. No es como en Kant, que decides respetar el deber por el deber, y entonces pues sigues la regla y se acabó. O sea, sigues la regla y ya está, lo decidiste en un momento y tu transformación es relampagueante. Aquí no, aquí se trata de gradualmente modificar el régimen mental y modificar necesariamente el régimen afectivo. Esta es una transformación, ahí sí, lo mismo que las filosofías antiguas, es una modificación de uno mismo sobre uno mismo y sobre todo una modificación de nuestro régimen mental. ¿Ok? ¿Qué encontramos en 11? Vámonos un poco más rápido para animar la clase. ¿Qué encontramos en 11? ¿Voluntarios o involuntarios? Díganme. Aquellos que no han participado, por favor. Pedro Cruz. Pues ahí precisamente se ve que a medida que ejercita la reflexión, se da cuenta de que pueden ser abandonados estos placeres banales, y se puede ir fortaleciendo la reflexión como tal. Entonces se da cuenta de que hay un remedio para ello y pues sí, va por el camino correcto. No es verdad, dice Spinoza, que el amor, el placer, la riqueza o el renombre o el honor sean connaturales a nosotros, ¿no? El apartado es interesante porque lo que dice es, gradualmente, a medida que avanzo en la reflexión, me doy cuenta que aquello que eran mis ideas originales, aquello que eran los impulsos apetitivos originales, la riqueza, el honor y el placer, en realidad no son connaturales, pertenecen a mi régimen mental y a medida que mi reflexión avanza, ellos pierden terreno. Es decir, aquí está nuevamente la tesis de la que les hablaba previamente, en el sentido de que el ser humano no es por naturaleza ni hedonista, ni avaro, ni ambicioso, ni orgulloso. Eso no es la naturaleza humana. La naturaleza humana es otra cosa. Esas son simplemente las ideas a las que estamos forzados a obedecer porque nos han sido entregadas y porque nuestra conciencia pues nace en una sociedad determinada que imbuye esas ideas. Por ejemplo, a ver, una pregunta de actualidad. Si nosotros quitáramos la riqueza, el honor y el placer, ¿cuáles serían las ideas que dominan hoy nuestra vida afectiva y nuestro régimen mental?
La riqueza sí todavía. ¿Y otras? El honor, por ejemplo, ¿nos guía hoy? Pues yo creo que no, yo creo que podría ser el hedonismo, ¿no? Pienso que el hedonismo podría ser uno de los O sea, el que placer. impere. Ujú. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Por ejemplo, los videojuegos. Por ejemplo, la voluntad de poder. ¿Podría ser? Vean, lo que Spinoza está diciendo es, todos esos no son connaturales al hombre. Eso es lo que me interesa ahorita que les quede claro. Todo eso no es connatural al hombre. No es verdad que hay una definición de humano tal que está entregado a esas pasiones. Si el régimen mental cambia, ellas pierden lugar. Ellas gradualmente retroceden si logro esa transformación en mí, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué encontramos entonces en el siguiente, en 12? Ahí empiezan un poco más los problemas teóricos. ¿Qué encontramos en 12? Voluntarios, Daniela. Lean parágrafo por parágrafo para que les quede más claro el mecanismo. Sí, doctor, permítame. Ahí dice algo importante, muy importante. Sí, es lo que había mencionado yo de el verdadero bien al que se estaba buscando. Y esto también que había señalado acerca de lo relativo que había en los conceptos del bien y del mal. Pero ahí me interesa detenerme. ¿Qué comprenden en ese apartado? Spinoza está diciéndonos, no hay el bien en sí ni el mal en sí. ¿Cómo lo comprenden? Prácticamente Spinoza nos dice que es relativo, ¿no? Que depende de, no lo dice tal cual, pero dice, prácticamente lo da a entender que depende de cada persona. Por ejemplo, una acción o cierta eh, situación puede parecer bien para mí, mientras que para alguien puede parecer mal, y viceversa, mientras para ese parece mal, para mí puede parecer bien. Como lo dice, es relativo, no siempre el bien va a ser bien para unos y no siempre el mal va a ser mal para otros. No es exactamente así, formúlenlo de otra manera, Samuel. No es exactamente así. Él no dice que el bien o el mal es relativo, él dice que no existe en la naturaleza el bien y el mal. Y lo que Así está diciendo como, es mucho más fuerte. ajá, bueno, lo que yo entendí es que, Samuel y luego Daniel. Samuel y luego Daniel. ajá, bueno, pues a mí se me hizo súper importante lo último, la última línea, porque dice que todo cuanto sucede se hace según el orden eterno y según las leyes fijas de la naturaleza. Lo que entiendo es que realmente cuando dice que no hay bien y mal, se refiere a que son como ilusiones, o sea, de que como no tenemos esta, este este entendimiento correcto y por eso hay que enmendarlo, no podemos entender que todo sigue un orden y que en ese orden no hay bien y mal. Bueno, así es como yo lo leí. Está mucho mejor. Está mucho mejor. Daniel. Bueno, yo no sé si se complemente con lo que comentaba mi compañero, pero yo entendía, ¿no? Que no podríamos pensarlo tal cual como bien y como mal, teniendo en cuenta que Spinoza se refiere al hiperbien como la perfección del hombre. Habrá cosas o actos que me van a llevar a la imperfección y actos que me van a llevar a la perfección, ¿no? Digamos que esa sería como la medida, ¿no? Aquello que me lleva a la perfección técnicamente sería lo bueno, pero muchas veces disfrazamos como bueno cosas que nos van a llevar a la imperfección. Entonces ahí es donde resultaría el problema, ¿no? Donde diferencia lo bueno y lo malo de lo que me lleva a lo perfecto e imperfecto. No sé qué tan correcto esté, pero eso yo podría decir, profesor. A ver, tienes razón, pero hay dos cuestiones que debemos distinguir aquí. En la primera, dice Spinoza en la primera parte, no hay en la naturaleza ni bien ni mal. Es decir, bien, fíjense lo que está afirmando Spinoza, es muy importante. Está diciendo, en el orden de la naturaleza, todas las cosas son como son.
Y no tenemos derecho a considerarlas malas o buenas en sí. Son buenas o malas en la manera en que me afectan a mí, en la manera que afectan mi constitución personal, o bien por mi acción, yo afecto la constitución de otros. Spinoza no se refiere ni en la ética ni en este tratado directamente al mal, pero hay una serie de cartas que se escribe con el corresponsal de que hablábamos la ocasión anterior, en donde el corresponsal justamente le hace preguntas sobre, bueno, y entonces no existe el bien y el mal, para usted no existe el vicio, porque su corresponsal es si no recuerdo mal, es un luterano, un calvinista, en todo caso que quiere convencerlo de que de acuerdo con Dios la naturaleza humana es mala y que Dios está ahí para castigar nuestras faltas. Y entonces Spinoza le dice, no, 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 para mí no hay ni bien ni mal en la naturaleza, porque en la naturaleza todas las cosas son como son. Ahora, evidentemente, esas cosas que son como son tienen que ser comprendidas en su propia naturalidad. Por ejemplo que uso en otras clases, ¿por qué el tiburón tiene tantos dientes? Pues uno diría, qué feo, ¿no? Porque si me meto a bañar Boca del Río, pues capaz que me masca una pierna, ¿no es cierto? Entonces el tiburón es malo. Y dice Spinoza, ¿es malo? Pero ¿cómo? ¿Quién le ha dicho a la naturaleza que está mal que el tiburón tenga 3000 dientes? La naturaleza es simplemente la naturaleza. La naturaleza se ha desplegado de tal manera que el tiburón tiene muchos dientes, de manera que no puedes decir que es malo en sí. Por supuesto que si te muerde, pues es un mal para ti, pero no porque sea relativo, sino porque modifica tu estructura personal. ¿Por qué las rosas tienen espinas? Uno quisiera enviarle a sus amados o a sus amantes rosas sin espinas, pero las rosas tienen espinas. ¿Está muy mal que tengan espinas? ¿Por qué Dios le puso, dicen los cristianos, espinas a las rosas? Respuesta de Spinoza, la naturaleza ha actuado como debe, bajo ciertas leyes que la naturaleza no puede quebrantar. Y por tanto, las cosas son como son, porque no tienen más que una razón de ser, la que les da el mecanismo natural y necesario de todas las cosas. Ahora, nosotros hacemos el juicio del bien y el mal porque efectivamente respecto a nosotros, hay cosas que efectivamente cambian nuestra constitución. Dice Spinoza en esas cartas que somos individuos constituidos de muchas partes, tanto nuestro cuerpo como nuestra alma están constituidos de muchos fragmentos. En el cuerpo tenemos muchas sensaciones, muchos órganos, muchos elementos que nos dan sensación, ¿no es cierto? Y efectivamente hay cosas que destruyen la relación que tenemos, la relación que tiene el cuerpo consigo mismo y con la naturaleza. Por ejemplo, un veneno. Si nos tomamos un arsénico, ¿nos hace bien? No. Nos hace mal, pero nos hace mal porque justamente, dice Spinoza, eso, el arsénico, el veneno, lo que hace es cambiar la relación que tenemos en las partes de nuestro cuerpo, es decir, en las partes que constituyen la sensibilidad de nuestro cuerpo, la permanencia de nuestro cuerpo, y entonces, efectivamente, el mal aparece, pero no porque el veneno de suyo sea malo, sino porque lo que ha pasado es que, en relación a mí, ha transformado mi relación conmigo mismo. Por ejemplo, las acciones que yo cometo, ¿son buenas y malas en sí? No, pues depende, dice Spinoza, depende de cómo comprendo mi relación con los demás y la constitución de los demás. Por ejemplo, si decido, como el órate de Putin, hacer una guerra, estoy tomando la decisión, estoy tomando mi acción, sin considerar que lo que voy a hacer afecta la constitución de otros seres humanos. Los afecta corporalmente, los afecta mentalmente, y entonces esa acción es mala porque aunque la acción humana en sí no es más que acción, en realidad esta acción es inconsiderada respecto a la relación que otros guardan con sus propios cuerpos. Eso es lo que está diciendo Spinoza en la primera parte. En la naturaleza no hay ni bien ni mal, porque la naturaleza actúa completamente natural. Por ejemplo, el temblor del 17 de septiembre, ¿es bueno o es malo?
pues, es natural, digo, afecta a familias, pero pues no es como que lo hiciera con intención, ¿no? Estamos subidos en una capa tectónica, ¿no es cierto?, que se mueve. Y la Tierra, con esas capas tectónicas que se deslizan, pues se mueve. Y claro, nosotros decimos, es que el temblor es muy malo. No, el temblor es natural. El temblor está en el orden de las cosas. Nuestro problema es justamente referir respecto a nosotros qué sucede cuando una catástrofe de esa naturaleza nos afecta en nuestra constitución, en nuestro régimen corporal y también en nuestro régimen mental. Pero en la naturaleza las cosas suceden completamente natural. La rosa tiene espinas, el tiburón tiene muchos dientes, la tierra tiembla, porque la naturaleza es exactamente como es y no de otra manera. ¿Sí? Fíjense ustedes, cuando Spinoza discuta de esto, por ejemplo, en la ética, en la parte final de la primera parte, va a decir, pues es que claro, empieza a temblar y en Guadalajara sacan a la Virgen de no sé qué a dar vueltas ahí en el patio para que no tiemble. Le están pidiendo a Dios que no tiemble, pero pues si Dios puso al mundo, pues puso al mundo con todo y temblores, ¿no? O sea, no dijo, a ver, los voy a poner el mundo bueno y el mundo malo, sino les dijo, este es el mundo como está, como es. Entonces, no le pueden pedir a Dios que impida su propia obra, porque pues si tembló y Dios está en todas las cosas, pues entonces es claro que Dios está ahí. De manera que no le podemos pedir a Dios que modifique el orden natural de las cosas que Él puso. Por eso Spinoza se va a oponer, lo veremos con detalle, a los milagros, ¿no? Dice él, un milagro es la ruptura del orden natural. ¿Cómo le pueden pedir a Dios que rompa, porque ustedes se lo piden, el orden natural que ha puesto en las cosas? ¿Se ve esto? Es una tesis muy fuerte. Esa es la primera parte. La segunda parte, en cambio, es a la que se refería Daniel. La segunda parte dice, en cambio, efectivamente, si yo logro alcanzar un orden eterno, si yo logro alcanzar, dice él, una vez que comprendamos esto, veremos que todo sucede de acuerdo con el orden y las leyes de la naturaleza. Y no nos conmoveremos, porque otra vez, frente a los seres humanos, ¿se acuerdan que decía Spinoza? Frente a los seres humanos no conviene ni reír ni lamentar, sino comprender. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Algún comentario de este punto? Más que comentario, doctor, es una pregunta. Entonces, en ese sentido, es la relación que tendría con los estoicos en tanto entender los sucesos relativos a la naturaleza y ya. Con los estoicos y con todas las filosofías que consideran que la naturaleza es un orden necesario y que tenemos que comprenderlo como un orden necesario, ¿no? Digamos, sí, está vinculado con los estoicos, pero también está vinculado con los geólogos, ¿no? Porque los geólogos tampoco te dicen que un sismo es obra de Dios, ¿no? Te dicen, pues mire, se desarrolló se movió una capa tectónica y pues así sucedió. Y no interviene, ahí tampoco interviene Dios, ¿no? ¿Sí me explico, Daniela? Claro, pero por ejemplo, y con eso que acabo de mencionar, pero, o sea, es como la contraparte absolutamente de lo que mencionaba, ¿no? Las personas que, digamos, bailan o hacen un ritual para que llueva o no llueva, tiemble o no tiemble, están, bueno, tal vez yo lo veo así, pensando en algo así total y absolutamente ajeno a lo material, ¿no? Hacia algo, no sé, espiritual, energético, no sé. Mientras que el geólogo, al contrario, absoluta y totalmente al contrario. Él está haciendo lo material así súper, o sea, está sujeto a eso, ¿no? Entonces, qué interesante que esté como Spinoza, entonces, cercano a cosas que son entre sí tan distintas. Bueno, ya veremos con más detalle, pero lo que Spinoza está diciendo es justamente, si tú te pones a bailar, como dices tú, o a hacer rituales para que llueva, pues en realidad no estás actuando libremente, ¿no? Estás creyendo que hay una fuerza superior a ti y que si eres obediente, si te comportas de un cierto modo, si
sigues los designios de esa potencia, pues las cosas serán de otra manera. Pero eso es lo que llamamos superstición, ¿no? Y Spinoza justamente quiere liberarnos de eso. Ya empiezan a ver el aspecto liberador del pensamiento de Spinoza, ¿no? De Ya acuerdo. empiezan a verlo. Muchas gracias. Samuel, no sé Sí, no sé si levantaste la mano nuevamente, Daniel, o no la has Sí. bajado. Sí, la levanté otra vez. Ah, ok, Pero primero Samuel. Gracias. Sí, gracias. A mí me llama mucho la atención este punto porque veo que a partir de la idea del orden eterno hay lecturas, creo, que lo toman de manera muy literal, ¿no? Y entonces abogan a un determinismo muy absoluto, ¿no? En el que dicen, bueno, si todo funciona según el orden de la naturaleza o de Dios, entonces todo lo que ha ocurrido en el mundo, guerras nucleares, la bomba atómica, por ejemplo, pues es lo que tenía que ocurrir, ¿no? O sea, o sea, como que son lecturas desde mi punto de vista algo sesgadas, porque precisamente yo pienso que Spinoza lo que quiere es como pues reformar el entendimiento, o sea, tiene un sentido ético, como usted ya lo ha mencionado en clases anteriores, ¿no? Pero sí veo que, que potencialmente esta idea de orden interno te puede llevar como para polos completamente opuestos, ¿no? A ver, lo que dices es importante, pero es una cuestión que veremos mucho más adelante, esa disputa entre determinismo y libertad, ¿no? Normalmente, a las filosofías que, como la de Spinoza, afirman que todo ocurre por una cadena causal, que todo tiene una razón de ser, que sean los estoicos, que sea Spinoza o que sea Hegel o Marx, les van a llamar deterministas, como si el determinismo fuera opuesto a la libertad. Todas estas filosofías, la de Spinoza incluido, afirman que no es verdad, que no es cierto que sea antagónico la afirmación de que el mundo es necesario y que por tanto se cancele la libertad. Ellos piensan que en un mundo en el que las cosas pasan necesariamente, los seres humanos actúan y forman parte de esa necesidad. Es decir, ellos actúan libremente en ese mundo y son tan libres como puede ser en un mundo así. ¿Por qué importa esta respuesta? Porque justamente los antagonistas a estas filosofías pretenden que la libertad es que todas las cosas podrían ser de otra manera. Y entonces ese concepto de libertad tan indeterminado es el que nos hacen pasar por la verdadera libertad, ¿no? Como si bastara un esfuerzo de la voluntad para transformar las cosas. Estas filosofías, en cambio, dicen, el problema es más complicado. El problema es que el mundo tiene una razón de ser, tiene una estructura, tiene una necesidad interior. Y sin embargo, existe la libertad. El problema es cómo lo vamos a pensar, pero eso vendrá mucho más adelante. ¿Sí queda claro la respuesta? Sí, profe. A ver, Daniel, ya veo que levantaste la mano nuevamente. Perdón. Bueno, yo tengo dos preguntas, profesor. Tal vez nos puedan sacar un poco de tema, pero bueno, me creó una cierta espina. ¿Podríamos pensar esto que dice de que las cosas no son buenas ni malas, como de alguna forma una antítesis a lo que podrían pensar distintas personas, incluso actualmente en los distintos credos, respecto a que bueno, los hechos que van aconteciendo en la historia son signos de los tiempos, son señales mandadas por Dios para el arrepentimiento. Esa sería mi pregunta, si Spinoza va en contra de ese tema, ¿no? Si podría ser una antítesis respecto a lo que propondrían muchos en los distintos credos. La segunda pregunta sería, si las cosas o los seres no son ni buenos ni malos, ¿qué es lo que pensaría o lo que nos podría decir Spinoza respecto a la naturaleza humana? Pensando que pues hay distintos filósofos que han visto
una bondad o una maldad en el hombre, ¿no? Como Jean-Jacques Rousseau, que hablaba de un buen salvaje, como Hobbes, ¿no? Que veía un mal ser hombre, ¿no? Un hombre es malo por naturaleza, ¿no? Como lo plantearía Hobbes. ¿Cuál sería la postura de Spinoza respecto al carácter de la naturaleza humana? Sé que pueden sacarnos un poco de tema, pero pues me resultó un poco interesante. A ver, a la primera pregunta, desde luego, Spinoza lo que quiere es librarte de la superstición, ¿no? Por eso es que es uno de los filósofos más radicales en la libertad, ¿no? A Spinoza le sucede un poco lo mismo que a Epicuro. ¿Te acuerdas que Epicuro manda a los dioses a vivir en los intermundos, ¿no? Epicuro dice, Epicuro tiene mucho miedo. A ver, un pequeño paréntesis, se voy a hablar de Epicuro. Epicuro tiene miedo de que si dice que los dioses no existen, lo acusen de ateo y se lo carguen como a Sócrates. Entonces, es muy cauteloso y dice, no, sí existen, pero los manda al intermundo. Es decir, están jugando a la pelota allá en las playas de Atenas y ni nos hacen caso. Están por allá. Entonces, ni se preocupen porque los dioses no tienen nada que ver con nosotros. Spinoza está un poco en esa situación, decir, gran parte de la liberación consiste justamente en que no cedas tu libertad a una potencia de la que no sabes nada, ¿no? Es decir, si tú te pones a rogarle a Dios porque tembló, pues entonces lo más probable es que acabes cediendo tu libertad porque ese Dios que es colérico, pero del que además no sabes nada, que igual se porta bien que mal, pues te va a tener sujeto del cuello permanentemente, ¿no? O sea, te va a pedir toda clase de sacrificios o de bienes, y si no los haces, hay de ti, ¿no? Entonces, Spinoza sí quiere quitar esa superstición. Ya lo veremos con más detalle cuando leamos la ética en el apéndice de la primera parte. Bueno. Segundo, la naturaleza humana. Bueno, ya decía la ocasión anterior, me parece que ya lo dije, para Spinoza el ser humano no es ni bueno ni malo, es libre. Y justamente porque es libre puede ser bueno o malo. Bueno es aquel individuo que, conociendo la naturaleza y conociéndose a sí mismo, potencie su capacidad de vivir. Y malo es aquel que, ignorante de las leyes de la naturaleza, ignorando su propia naturaleza afectiva, hace que su vida decaiga hacia la tristeza, ¿sí? El ser humano no es ni bueno ni malo. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú aceptas que el ser humano es bueno por naturaleza, no te puedes explicar, porque lo demás sería tragedia, todo lo que hacemos mal, que es como el 90% de nuestras vidas, ¿no? Y por otro lado, si tú dices que el hombre es malo por naturaleza, pues entonces, ¿cuál es la libertad? Porque nunca va a alcanzar a modificarse. Por eso estas perspectivas, y estoy pensando en los estoicos, pero también en Hegel, pero también en Marx, para estas perspectivas, el hombre es un ser moldeable, es un ser que puede decidir libremente, que puede tomarse como objeto de reflexión. Y en ese sentido es libre, en el sentido de saber qué quiere, qué desea para sí. Eso es ser autodeterminado, ¿sí? Autodeterminado quiere decir que tú eliges el género de vida que persigues. Y estas filosofías, la de Spinoza incluida, pues va en esa dirección. ¿Sí queda más claro? Este parágrafo, como ven, es interesante porque ya introduce temas más filosóficos, ¿no? El bien, el mal, la naturaleza humana, pero vamos a avanzar sobre eso. ¿Qué encontramos en 13? Voluntarios o involuntarios, Samuel. Pues en el 13 responde lo primero que dijo en el 12, ¿no? Que dice que le entiende por verdadero bien. En el 12 dice que lo va a decir, pero hasta el 13 es cuando comenta que, que el hombre, digamos, no tiene que el hombre se siente como capaz de alcanzar como una naturaleza más perfecta. Él dice una naturaleza más firme, ¿no? Y que cualquier medio para acercarse se le llama verdadero bien, y alcanzarla es lo que pues él entendería como por verdadero bien. Efectivamente, lo que 13 dice es, voy a decirlo brevemente, porque en realidad después tiene que desplegarlo, ¿no? Voy a decir brevemente qué es lo que entiendo
por verdadero bien. Y el verdadero bien que enuncia aquí, ya veremos que después en la ética lo presenta un poco diferente, el verdadero bien que enuncia aquí es la perfección humana. ¿Qué es la perfección humana? La perfección humana es aquello que permite al individuo desplegar su potencia vital, desplegar su conatus, desplegar su ímpetu en la vida. Ese es el verdadero bien y alcanzarlo es el sumo bien. Y luego agrega, después diré efectivamente, dice, ¿cuál sea aquella naturaleza humana? Lo demostraremos después, cuando, dice él, alcancemos el conocimiento de la unión de la mente con toda la naturaleza. Es decir, hasta que comprendamos cuál es la unión del pensamiento con la naturaleza entera, entonces veremos cuál es la naturaleza humana y cómo esa naturaleza humana puede ser llevada a la perfección. Ese es el propósito de Spinoza. Ahora, perfección, es importante entender esto, ¿eh? Perfección en Spinoza no quiere decir alcanzar un punto extremo del cual ya no baja uno. La perfección para Spinoza tiene grados, en el sentido de que la perfección es un movimiento, es un ascenso del espíritu, que además es cambiante porque en nuestras vidas, efectivamente, algunas veces somos dominados por las pasiones positivas, por la alegría, y a veces somos dominados por la tristeza. Y cuando somos dominados por la tristeza, nosotros mismos, que somos en principio capaces de alcanzar la perfección, vemos reducir nuestra capacidad de vivir, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando son abandonados por su amor, por la persona que quieren, ¿cómo se sienten? Respondan, porque estoy seguro que ya saben de este mundo amoroso. ¿Cómo se sienten? Pues decaídos y tristes. Yo los he visto arañando las paredes de allá de la unidad de Iztapalapa, desesperados, ¿no es cierto? Y es natural, lo que pasa es que como no comprenden, dice Spinoza, el mecanismo del amor, pues entonces sienten que el ser abandonados afecta su potencia de vivir. Y todo depende efectivamente de cómo podamos enfrentar esos afectos positivos o negativos para alcanzar la perfección. La perfección es pues no como entre los estoicos, un sabio que lo sabe todo y que todo lo puede, sino la perfección en Spinoza es cómo dirigimos en cada momento de nuestra existencia nuestra potencia de vivir, nuestro conatus, nuestro impulso. ¿Sí queda claro? ¿Ya se ve cuál es el sumo bien para Spinoza? Alcanzar la perfección a través del conocimiento de la naturaleza en general y del conocimiento de nuestra naturaleza particular. Por eso es que Spinoza se va a dedicar a describir nuestro régimen mental para ver cómo se forman nuestras ideas, las ideas que dirigen nuestra existencia, y luego cómo se forma nuestra naturaleza afectiva para ver cómo se forman los afectos, en cierto caso las pasiones, que dominan nuestra existencia. ¿Sí se ve? Es un racionalismo a tope, como ustedes pueden ver. ¿Algún comentario? ¿Sí queda claro el proyecto de Spinoza? Ese ha sido mi propósito en estas primeras 3 clases. ¿Sí queda claro el proyecto de Spinoza? Sí, profesor. Sí, doctor. Bueno, vamos a pasar entonces los medios para la reforma del entendimiento. ¿Qué encontramos en 14? Dice que ya teniendo el fin a adquirir, que es esta naturaleza perfecta, él procura que muchos, no solamente él, adquieran esta felicidad, ¿no? Su felicidad pertenece a se dará cuando logre contribuir a que otros entiendan lo que él mismo entiende y alcanzar la misma perfección que él mismo intenta buscar, ¿no? Ese aspecto es muy importante, ¿no les parece? Porque Spinoza está diciendo, en realidad la filosofía no es solamente una especie de diálogo consigo mismo. Es una perspectiva que sí, mi perfección se alcanza, es una perfección que debe ser compartida con los demás. Por eso la política de Spinoza es justamente esa, ¿no? Spinoza es demócrata porque cree que la democracia es la figura que permite
que los impulsos positivos de cada uno se unan a los impulsos positivos del otro. Y por tanto, en realidad lo que está diciendo Spinoza, la filosofía no es un quehacer solitario, ¿no? La filosofía no es un quehacer en el que yo resuelvo al interior de mí mis preocupaciones para vivir tranquilo. La filosofía es, por el contrario, un régimen que exige la solidaridad, que exige a los otros. Ahora, a los otros se les convence, ¿no es cierto? Por eso dice Spinoza, yo necesito que coincidan con mis afectos y con mi razón. Es decir, la relación que guardo con los demás no es una relación de imposición, es justamente porque la razón que pertenece a cada uno de nosotros es la que permite que un individuo y otro individuo puedan vivir acordes en esta posición. En fin, lo que me interesa aquí que vean es que la filosofía de Spinoza no es una filosofía solitaria, tampoco lo era el estoicismo, como los acusan con frecuencia, pero no es una filosofía solitaria, no es una filosofía del individuo aislado, sino al contrario, es algo que supone el compartirlo con muchos otros. Por eso va a decir, hay que fundar una sociedad, porque Spinoza llega tan lejos como una afirmación que dice que lo más preciado para un hombre es otro hombre. Está hablando en sentido genérico, ¿eh? Lo más preciado para un ser humano es otro ser humano. Y entonces, ese es el mayor valor, dice Spinoza. Vean que su filosofía no es una suerte de interiorización en el yo, ¿no? Es por el contrario una filosofía de el nosotros, y por eso la política de Spinoza tiene sentido aquí. Pregunta de Pedro. Nada más quería complementar, el mismo párrafo habla acerca de, ya teniendo el fin, para alcanzarlo, bueno, para Spinoza se le hace importante entender dicha naturaleza, ¿no? Entonces, ya teniendo el fin, hay que entenderlo y además también apunta menciona la fundación de una sociedad cuyo fin tienda precisamente a este que él observa. Sí, Spinoza lo dice de manera muy elegante, ¿no les parece? Dice que a mi felicidad pertenece contribuir a que otros muchos entiendan lo mismo que yo, Es entender, es comprender, es actuar, entiendan lo mismo que yo, a fin de que su entendimiento y su deseo concuerden totalmente con mi entendimiento y con mi deseo. Se trata de, a través del entendimiento y a través del deseo compartidos, poder alcanzar lo que es la perfección, porque la perfección de cada uno depende efectivamente de la perfección de los otros. Para que esto sea así, es necesario entender la naturaleza en tanto cuanto sea suficiente para conseguir aquella naturaleza humana. La filosofía de Spinoza es, como lo va a decir más adelante, una filosofía del actuar, de la acción. Cuando nuestra potencia, lo va a explicar en la ética, pero me adelanto para que lo vean más claro, cuando en la ética va a explicar que nuestra potencia de vivir se incrementa, dice él, actuamos. Acción es cuando nuestra potencia de vivir se expande y se realiza. Y cuando no, padecemos. Padecemos las pasiones, padecemos los amores fracasados, padecemos las pasiones tristes. Actuamos cuando vamos al mundo con alegría y con comprensión, con saber. El propósito de la filosofía de Spinoza es llevarnos a actuar, no permitirnos padecer. Ser activos, no ser pasivos. Actuar quiere decir para Spinoza, obrar quiere decir realizarse, es decir, encontrarse en el mundo con otras naturalezas como la nuestra para alcanzar la máxima perfección compartida. Y no a la inversa, vivir en medio de la envidia o del odio o del rencor o de la violencia, porque eso lo único que hace es hacernos padecer, es decir, hacer que nuestra potencia de actuar, nuestra potencia de vivir se disminuya. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro?
Ya recibí tu mensaje, Daniel. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Bueno. ¿Qué proponen 15? El consagrar a la filosofía como un medio de educación para los niños, y supongo que va en el camino que se ha trazado desde el inicio del texto, en que los niños puedan romper desde corta edad con esos lazos o con esos yugos que los atan de cierta forma, este, y se me fue la palabra, los determinan de cierta forma. Entonces la filosofía como esta vía de escape, para la humanidad, en la cual se pueda deshacer de estas determinaciones que nos atan como sociedad. Yo creo que es a lo que hace referencia durante este 15. Ya. Sí, tienes razón. Fernando. Pues sí, más o menos yo iba por esa misma dirección. Asienta las bases para entender que la filosofía no tiene que ser una cuestión coactiva entre el ser humano. Sobre todo esta percepción en la que habla sobre el arte y que se puede apoyar de él, pues por arte yo creo que yo entiendo justamente la acción humana en general, ¿no? O las acciones mecánicas son justo eso, nuestra manera de desenvolvernos de manera, pues, pragmática dentro de la sociedad. Y creo que en general, ya a estas alturas, Spinoza deja muy claro la importancia de vivir de manera activa dentro de nuestro círculo, nuestra sociedad en general. Si bien sí deja claro como la importancia de la racionalidad, no deja de lado el hecho de que por muy racionales que seamos, necesitamos necesariamente el vivir, no como una mera acción mecánica, sino como una forma también de entendernos a nosotros mismos, porque si no experimentamos todas estas pasiones, es más difícil entenderlas. Entonces, creo que ahí también viene el aspecto de la filosofía no coactiva, ¿no? El dejar al ser humano desarrollarse como ser humano y no imponer la racionalidad como ese salto de lo prácticamente mundano a lo más elevado posible en un salto pues prácticamente rápido, ¿no? Es un proceso que debe vivirse y que se complementan entre sí como desarrollo para perfeccionarse, ¿no? Sí, tienes razón. Nuestra libertad incluye nuestra acción en el mundo, ¿no es cierto? Nuestra libertad no es solamente individual como tantas éticas de hoy, ¿no? Que colocan la libertad únicamente al interior del individuo y que en cambio dicen que hacia afuera no somos libres, sino que por el contrario, estamos atados a que el mundo es necesariamente como es y que nos rechaza y no nos pela, ¿no? Al contrario, dice Spinoza, parte de nuestra libertad es ejercer las artes mecánicas. Los seres humanos están en el mundo para transformarlo también. Es cierto que enfrentan una naturaleza necesaria, pero los seres humanos ejercen su libertad transformándola, ¿no es cierto? No se conforman con que simplemente cada año se inunde la ciudad, pues porque no podemos hacer nada, ¿no? Lo que los seres humanos hacen es, claro, la necesidad reina en la naturaleza y el río pasa por donde debe pasar, pero podemos modificarlo. Y eso no cambia las leyes de la naturaleza, simplemente hace que nuestra intervención haga que esas leyes se dirijan en una dirección específica. O dicho de otra manera, si queremos comprender a la naturaleza, si queremos comprender realmente, lo primero es obedecerla, ¿no? Lo primero es saber que la naturaleza es como es, para entonces poder modificarla. Sería imposible que la modificáramos si no la comprendiéramos. En ese sentido, el conocimiento es una premisa de nuestra libertad, incluso frente a la naturaleza. Luis creo, a ver. Luis Galindo, sí.
Sí, profesor. Quería preguntar, en este parágrafo 15, cuando menciona sobre la salud, que es un medio no poco importante, quería saber si es un retorno hacia la idea del parágrafo 7 sobre la metáfora médica, sobre que no es parte de la naturaleza humana estos placeres físicos o solamente como la codicia y todo eso, y como aquí se refiere a que desde niños se les debe como a dar dar ese conocimiento para que puedan ser libres, si se refiere a eso mismo, de que al ser más pequeños y al estos males no ser parte de la naturaleza humana, al hacer consciente de estos desde pequeños, a base de conocimiento, de educación, se puede como dar ese retorno a la metáfora médica que se vio antes. Sí, creo que tienes razón. Quizá agregando a lo que tú dices, Spinoza es un filósofo que le da una gran importancia al cuerpo, ¿no? Y entonces Spinoza dice, en realidad, nadie sabe muy bien cuáles son las capacidades que tiene nuestro cuerpo, qué es lo que un cuerpo puede. Y en ese sentido, Spinoza no ve una separación entre el régimen mental y el régimen corporal. Es decir, Spinoza no cree, te lo voy a decir de otra manera, Spinoza no cree que la mente domine al cuerpo ni que el cuerpo domine a la mente, sino que son dos atributos que siguen su propio movimiento, que siguen su propia necesidad y que por tanto tienen que ser considerados como dos atributos a respetar en la vida racional. Spinoza no cree, como los cristianos, por ejemplo, que hay que torturar al cuerpo para mejorar al alma. O Spinoza no cree, como los hedonistas, que hay que tolerar o consentir al cuerpo para modificar el alma. Spinoza cree que el cuerpo y el alma son dos órdenes que tienen su propia necesidad, su propio régimen, y que el cuerpo merece el mismo respeto, la misma atención que podía referirse al alma. Pero creo que tienes razón, que va también un poco en ese sentido, ¿no? En el sentido de que ciertas pasiones negativas, como el placer, por ejemplo, pues eventualmente dañan esa parte corporal, ¿no? Jorge. Jorge Amezcua. Perdón, ya me escucho, profe, perdón. Sí, ya te escucho. Sí, perdón. Ahí regresando, creo que al punto, me parece que era el 12, creo que ahí Spinoza hace mención como de como estas cuestiones del honor, del placer y del dinero, como que, o sea, no despreciarlos por completo, o sea, más bien despreciar la idea de buscarlos por sí mismos, que creo que es a lo que él trata de referirse, pero sí utilizarlos como medios a lo mejor para llegar al verdadero bien. O sea, ahí es como mi pregunta, si a lo mejor ahí Spinoza por ese respeto que le tiene al cuerpo, pero también para tratar de buscar la naturaleza humana, por eso no desecha por completo como que estos tres puntos, ¿no? Que pareciera que trata de quitarlos, pero después en el punto 12, pues parece que no, como que sí o sea, no los saca por completo. Sí, por supuesto, sí. Si los consideras como medios, como dicen, pues son parte de nuestra vida, son parte de nuestra existencia, pero como medios, ¿no? No como fines. En cierto modo, ya nos había advertido previamente en un parágrafo anterior que cuando colocamos nuestro deseo en el objeto equivocado, pues entonces nuestra vida decae, ¿no es cierto? Cuando colocamos nuestro deseo en el objeto adecuado, entonces nuestra vida se potencia. Y en ese sentido, si tomas como objeto del deseo esos bienes perecederos, pues obviamente tu vida va a ser dominada por el azar, dominada por el accidente, dominada por la contingencia, porque pues, ni la riqueza, ni el honor, ni el placer están de todo a tu alcance. Inevitablemente te encuentras con otros que pueden negártelo o atrofiártelo. Tienes razón, es decir, los recupera, pero como medios, ¿no es cierto? Colocándonos en el lugar que le corresponde. Bueno, hasta ahí la parte, digamos, más autobiográfica. Ahora aparece ya el punto 2 que dice modos de percepción
e idea verdadera. Aquí aparece, antes de que entremos al parágrafo, necesito hacer esta advertencia. Aquí aparece el término de idea verdadera o idea adecuada, que va a ser un concepto fundamental en la epistemología y en la ética de Spinoza. Idea adecuada es un cierto tipo de idea, que es el que va a intentar mostrarnos. Idea adecuada, que para él es sinónimo de idea verdadera. Idea verdadera e idea adecuada son sinónimos en él, salvo que, va a decir, la idea verdadera se refiere al ideato también, pero en principio son lo mismo. La idea adecuada o la idea verdadera es un concepto clave en la filosofía de Spinoza. Debemos guiar nuestra vida por las ideas adecuadas, pero las ideas adecuadas son cierto tipo de ideas. Las ideas adecuadas son un cierto funcionamiento de nuestro régimen mental. Ahora, Spinoza va a decirnos, las ideas adecuadas son solo una clase de las ideas que tenemos en la existencia. Por eso necesitamos comprender otras ideas para poder distinguir la idea verdadera, que es la idea que debe guiar nuestra vida conceptual, teórica, pero también nuestra vida afectiva. El concepto de idea adecuada que ahora va a empezar a desplegar es, pues, decisivo para la comprensión de la filosofía de Spinoza, porque es justamente lo que va a servir de paradigma, de guía para poder examinar nuestro régimen mental. Insisto, para Spinoza, todas nuestras ideas son ideas, todas, las buenas y las malas, las chuecas y las derechas, las correctas y las incorrectas. Pero entre todas esas ideas hay un conjunto de ideas que se llaman ideas verdaderas o adecuadas, cuya naturaleza tenemos que comprender porque son ellas las que van a guiar nuestra vida conceptual, nuestra vida de conocimiento y por tanto también nuestra vida afectiva. ¿Queda claro? Por eso decía, Daniela se adelantó un poco en la lectura y decía, es que se trata de examinar la idea de la idea. Eso es cierto, pero mientras no sepamos qué es una idea, pues esa expresión, la idea de la idea, queda sumamente en el aire. Ahorita no la voy a explicar porque será motivo de un desarrollo posterior. Lo que en este momento me interesa es que vean que aparece un concepto fundamental que es la idea adecuada. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué encontramos en 18 entonces? ¿Voluntarios? Que lo primero que hará o lo que intentará hacer es reformar el entendimiento para hacerlo apto a entender las cosas necesarias para conseguir nuestra meta, ¿no? Para conseguir esta perfección humana. Así es. ¿Y luego? También habla de los modos de percibir, ¿no? Que se ha empleado hasta ahora o hasta ese momento para decir que algo es cierto o falso, o para afirmar o negar la certeza de cierta idea, o al menos así lo entendí en esta palabra. Dice literalmente, el mismo orden que por naturaleza seguimos, exige para ello que recoja aquí todos los modos de percibir que he empleado hasta ahora, para elegir el adecuado. Aquí ya vemos el primer indicio del método de Spinoza. ¿Cómo vamos a comprender nuestra potencia de comprender? Examinando cómo comprendemos. Este es un principio que se va a revelar muy importante en el método de Spinoza. Spinoza dice, a diferencia de otras filosofías, particularmente de Descartes, dice que no debemos o no tenemos por qué fijar o establecer un método que sería correcto para el pensamiento y luego poner a funcionar al pensamiento en función de ese método correcto. A la inversa, dice Spinoza, si queremos comprender el funcionamiento de nuestro régimen mental, lo que tenemos que hacer es ver cómo funciona. Parece una pequeñez, pero en realidad va a ser muy importante, porque lo que Spinoza está diciendo es, no necesitamos toda una teoría del método del pensar, no necesitamos tener un concepto del pensamiento claro y distinto antes de actuar, porque en realidad somos seres pensantes que siempre están actuando en el pensamiento. Y por tanto,
lo que va a importar a partir de ahora, y por eso va a examinar los modos de percibir, es cómo percibimos. ¿Cuál es nuestra experiencia en la percepción? ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Cómo se forman nuestras ideas en ese movimiento? Bueno, pues eso es justamente lo que va a llamar los modos de percibir. ¿Por qué? Porque entre los modos de percibir va a tratar de discriminar aquel que nos llevará a la idea verdadera y otros que en cambio nos entregan al horizonte de la confusión o al horizonte que va a llamar de la imaginación. Estos modos de percibir, algunos son muy sencillitos, como ustedes ya pueden ver en el texto, pero lo que importa ahorita es la idea básica que domina esta parte, que es, para comprender nuestra potencia de comprender, necesitamos ver cuál es el mecanismo de nuestra comprensión. A diferencia de otras filosofías, particularmente, voy a insistir mucho en eso, aquí es donde se empieza a pelear con Descartes, ¿no? Porque Descartes había dicho que lo primero es que tenemos que tener reglas claras del método para que nuestro pensamiento funcione bien. Y Spinoza dice, eso no es así no empieza la cosa. La cosa empieza actuando. El pensamiento ya está funcionando. Nuestro problema es ver dentro de su funcionamiento cuál es el procedimiento correcto, sin imponerle una ley, un orden, un método, un mecanismo previo que designaría lo que es verdadero antes de actuar. Vean, aquí ya empieza a aparecer la idea de método en Spinoza, que va a ser muy revolucionaria porque, a diferencia de otras perspectivas que querían reformar el entendimiento dándole reglas, dándole premisas, dándole un régimen jurídico de acción verdadera, Spinoza lo que dice es, por el contrario, vamos a ver cómo actúa realmente para que entonces podamos comprender cuál es el modo de acción correcto en toda esa potencia de pensar que de todas maneras ya está presente en nosotros. ¿Sí se ve? ¿Sí se nota la diferencia que estoy intentando señalar? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí, doctor, es claro. Vean ustedes que aquí cambia radicalmente la noción de método, ¿eh? Y este va a ser un pleito epistemológico muy permanente en Spinoza, ¿sí? No se trata, como ciertas filosofías aún hoy, de decirle al pensamiento qué es lo correcto desde fuera para que entonces se ajuste a esa acción, sino al contrario, decir, vamos a ver cómo funciona nuestro pensamiento para que entonces podamos elegir el modo adecuado de un procedimiento que de todas maneras ya está en marcha, lo querramos o no. ¿Sí? Bueno, si los examino con esmero, vamos a enumerarlos y nos detenemos ahí porque ya quedan 10 minutos. Entonces vamos a enumerarlos nada más y los examinamos la próxima vez. ¿Qué dicen 19? Son 4 principales. El primero, la percepción que tenemos a oídas o mediante algún signo de llamados arbitrarios. El segundo, la percepción que obtenemos por experiencia vaga o experiencia que no es determinada por el conocimiento, sino que se llama así porque surge casualmente y no tiene ningún otro experimento que la contradiga. El tercero, está la percepción en que la esencia de una cosa es deducida por otra cosa, pero no adecuadamente, lo cual sucede cuando, por efecto, o elegimos la causa o cuando concluimos algo del universal. Este es en lo personal donde yo tengo dudas. Y el cuarto, que es finalmente la percepción de una cosa percibida solamente por su esencia. Sí, como verán, Spinoza nos dice, hay varios modos de percepción, ¿no? Hay cosas que escuchamos de oídas y que nunca corroboramos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes le ha preguntado a su papá si es su papá? ¿De verdad? Sí. ¿Pruebas genéticas? Ah, no, eso no. No, pues entonces... Confío en su palabra. Eso es de oídas, exactamente. Tienes razón, porque así actuamos todos. Yo tampoco lo he hecho, pero bueno, tampoco lo podía hacer. Mi papá hace tiempo que desapareció, pero sí, hay cosas de oídas que creemos porque pues nos han dicho, ¿no? Pero es meramente de oídas. Es decir, no solemos hacer preguntas tan comprometedoras, ¿no es cierto? Y menos exigir pruebas de ADN para creer, ¿no es cierto?
Y sin embargo, esas son un montón de ideas que guían nuestras vidas, ¿no les parece a ustedes? En fin, vamos a detenernos la próxima vez en estos 4 métodos de modos de percibir, dice él, ¿no es cierto? Modos de percibir, porque son afecciones del cuerpo, son cosas que nos vienen de fuera, muchas de ellas. Son percepciones en el sentido de que son cosas que nos vienen del exterior. Y ya veremos que esto tiene interés cuando pasemos al 4º tipo, que será justamente la acción del pensamiento por sí mismo. ¿Sí queda claro? Bueno, vamos a detenernos. Dejemos estos últimos minutos a preguntas o cuestiones. ¿Quieren? Preguntas, intervenciones. ¿Nadie quiere intervenir, ni dar su opinión, ni nada? Fernando. Pues sí, creo que ya para finalizar la clase de hoy con todo lo que hemos visto, pues me parece que en este sentido Spinoza representa como pues uno de los lados más humanos de la filosofía, ¿no? El revalorizar lo que significa o lo que representa el ser humano en sí. Y pues sí le da bastante duro a filosofías de su tiempo como filosofías posteriores, muy posteriores a él, ¿no? Sobre todo a este tipo de filosofías como la de Wittgenstein tal vez, que en donde se piensa que todo aquello como nuestra ética, nuestra moral, política, etcétera, son cosas de las que no se pueden hablar porque no hay un hecho empírico en el mundo, ¿no? Pero pues realmente la acción misma o la conexión que tiene todas estas pasiones, nuestra mente y nuestro cuerpo con ellas, es propiamente el despliegue empírico, ¿no? Dentro del mundo. Entonces creo que me parece bastante actual esta moral espinociana que nos está presentando. Sí, ¿se acuerdan que hubo una persona que preguntó el primer día, ¿por qué Spinoza y no Descartes? Vean ustedes que no es tiempo perdido Spinoza, al contrario. Spinoza es una filosofía muy potente que lamentablemente no enseñamos con regularidad, por eso es que vale la pena revivirla. Sí, coincido contigo, es una filosofía muy potente y muy de hoy. De ahí su importancia histórica, la importancia histórica que ha tenido siempre por lo demás. ¿No? Cuando uno examina los estudios que hay sobre Spinoza y sobre Descartes, no se puede decir que Spinoza sea un olvidado. No, hay mucho trabajo en torno a Spinoza. Hay muchísimo trabajo, así que coincido contigo porque en cierto modo justifica la elección de esta clase, ¿no? Que quizá no todos compartieron o compartan, pero que de todas maneras la experiencia de Spinoza hay que pasarla. Como si uno quiere ser filósofo, la experiencia de Spinoza hay que pasarla necesariamente. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Aprovechen que pueden hablar porque no siempre sucede, ¿no? Pues yo solo quisiera decir que pues Spinoza empezó, o al menos a mí cuando lo empecé a leer, me pareció sencillo, pero ya ahorita se va complejizando. O sea, ya cuando estaba leyendo para esta clase, sí dije, no manches, ya se está poniendo más intenso, ya tiene más cuestiones filosóficas, ¿no? Empieza muy sencillo, empieza poquito, pero ya cuando estás viendo ya está abordando cuestiones bastante interesantes. Creo que eso es lo que yo podría decir. Sí, sí es verdad, Héctor. En realidad, empezar por este libro a mí me parece la mejor introducción, por eso, porque empieza con una experiencia biográfica, con sus propias dudas, ¿no es cierto? Y luego ya te plantea, hay muchas cosas en Spinoza que son objeto de muchísima discusión. Algún comentarista decía, pues a pesar del orden geométrico hay muchas cosas en Spinoza muy oscuras.
Y es verdad, o sea, el método geométrico también tiene sus asegúnes, pero esa vitalidad que hay actualmente en torno a Spinoza indica su actualidad también, ¿no? Me parece. ¿Algún comentario adicional? Bueno, si no hay ningún comentario, ¿les parece bien que nos veamos el jueves a las 6 de la tarde?